Muy bienvenidas todas y todos a este segundo capítulo de nuestro Expreso Cabezón. Y yo soy vuestro anfitrión, Jorge Cabezón Sasopoulos. Y en esta ocasión tenemos a un invitado ilustre, a una persona que, siendo joven, tiene un bagaje en lo que es el estudio de esta disciplina filosófica que es la ética, muy amplio y muy profundo. Javier Pinto, nuestro invitado, es doctor en filosofía de la Universidad de Navarra y es actualmente profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes y del ESE Business School. Hemos coincidido en lo que es la Asociación de Ética desde el año 2019 y en lo personal ha sido una persona cuyo, digamos, entrega y su preocupación por ir ayudando y explicando, la verdad que a mí me ha dejado muy impresionado y en lo personal. He tenido la suerte de participar, de ser invitado a alguna de sus clases y es una persona que realmente ha sido un ejemplo también de entregar conocimiento y algo que hemos hablado mucho con Javier, que es finalmente el cómo nos conectamos con los jóvenes, considerando el necesario equilibrio entre lo que son las reflexiones y las acciones, como bien dice el claim de nuestro programa. Les recuerdo que este programa tiene que ver con analizar casos, conocimiento, dilemas, si se quiere, de la ética, pero también cómo se relaciona con el propósito y con las transformaciones para agregar valor al bien común. Javier es una persona que fue fundador y fue presidente de la Asociación de Ética y actualmente sigue siendo parte del directorio y estoy también muy orgulloso y honrado de tenerte, Javier, en Expreso Cabezón. Bueno, muchas gracias. No era necesario tirar flores. Muy agradecido por todo, por la invitación. Y nada, efectivamente nos conocemos gracias a la Asociación de Ética Empresarial, que estamos ahí hace un buen rato ya tratando de sacar esto adelante, que yo creo que cada vez mejor, bastante bien y cada vez mejor. Así que nada, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá nuevamente, pues. Buenísimo, muchas gracias, Javier. Javier, mira, y en esta ocasión, como estamos iniciando, ¿no es cierto?, la serie de estas 12 conversaciones, quería plantearte algo que conversamos en profundidad en su momento, ¿no es cierto?, cuando hablábamos de cuál era el propósito de la Asociación de Ética, pero algo que también, por supuesto, se conecta con tu actividad docente y que tiene que ver en cómo nos conectamos con los jóvenes, algo que yo te he visto hacerlo. O sea, tienes la moral, digamos, para poder en el fondo hablar de eso. Eh, y creo que también hay un tema de trascendencia relevante, el cómo podemos construir una mejor nación, un mejor país, si logramos poner esos énfasis en el bien común y en la capacidad de desplegar equilibrio, y cómo eso finalmente nos permite ser sostenibles en la línea de las transformaciones que yo comentaba antes. Mira, la pregunta no es fácil, ¿eh? Y mi experiencia no es toda la realidad tampoco. Pero lo que te puedo decir acá es que yo veo un cambio, ¿eh? Yo veo un cambio en los últimos 10, 12 años porque es un poco, bueno, es el tiempo que yo dando clases en pregrado y en posgrado, pero sobre todo en pregrado. Y yo te diría que la generación que tenemos hoy día en la universidad, la generación de futuros ingenieros comerciales, es una generación mucho más receptiva y mucho más interesada en estos temas que no son inmediatamente económicos, sino que hay un interés mucho más claro por este problema que tenemos hace rato de la relación entre la empresa y la sociedad. Entonces yo creo que hoy día la conexión en ese sentido se hace un poco más fácil porque, claro, un alumno, si tú le preguntas si la empresa es solamente un ámbito de ganancia, rentabilidad, que se dicen, mire, no, es importante, es fundamental, es la condición sine qua non, pero esto hay que hacerlo en un contexto de aporte a la sociedad, al bien común, al bien público, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que a diferencia de hace algunos años atrás, hoy día explicar esto es un poco más fácil o la llegada es más simple en ese sentido.
Ahora, hecho eso, claro, tú tienes que mostrar por qué para actuar bien en la empresa hay que ser doblemente inteligente, porque eso significa no solamente saber ganar plata y que las empresas sean rentables y que los negocios sean buenos negocios, sino que eso, siendo rentable, genere una agregación de valor en la sociedad, en el ámbito público, etcétera, etcétera. Entonces, es como una doble tarea en ese sentido. Claro. Y yo creo que es bastante la función del profesor de ética profesional y ética empresarial lograr precisamente eso, que se piense de esa doble manera, de alguna forma. ¿Y cómo, Javier? ¿Y tú crees que la forma de llegar, ¿no es cierto?, a los alumnos, esto también lo hemos conversado y creo que es importante poder también compartirlo con las personas que nos puedan estar escuchando, que a veces cuando uno verbaliza ética, puede sonar para la media, ¿no es cierto?, todavía como, wow, como algo que puede asustar o algo muy complejo No, de es una lata, estudiar. básicamente puede ser una gran lata. Y decir, claro, me van a tirar un libro latoso que voy a tener que leer y explicar y no entiendo ni cómo esto tiene que ver con la empresa. Sí, efectivamente. Pero mira, es que eso es una buena oportunidad porque cuando las expectativas respecto al curso que uno va a hacer son bajas, claro, es difícil, es mucho más fácil subir esas expectativas. Entonces, sí, yo tengo alumnos en general que vienen con la idea de que les van a hacer un curso de filosofía o alguna cosa por el estilo. Y no es tan así, en el sentido de que, claro, así como uno tiene que estudiar matemáticas para saber finanzas, tiene que saber filosofía o estudiar filosofía para saber ética empresarial. Entonces, claro, el curso siempre tiene raíces filosóficas, pero es realmente una filosofía aplicada, es decir, es una reflexión ordenada sobre asuntos del trabajo y de la empresa en la lógica de el desarrollo cualitativo del trabajo en la empresa. Es decir, cuando al mismo profesor de finanzas le interesa ver cómo se genera riqueza, cómo hay rentabilidad, etcétera, etcétera, a un profesor de ética empresarial le tiene que interesar ver cómo esto que estamos pensando desde la ética genera un desarrollo cualitativo, es decir, le aporta a la empresa y a la relación que tiene la empresa con el resto de la sociedad. Ahora, pero yo creo que en ese sentido es muy importante que en las primeras clases y en la primera relación que uno tiene con la sala de clases, uno muestre que esto, si bien tiene raíces filosóficas, no es un curso de filosofía. Es importante haber estudiado filosofía antes, pero esto no es un curso de filosofía. Eh, Perfecto. así que claro, tiene toda la razón. Uno no le tira por la cabeza a los alumnos un libro de 500 páginas con solo letras, por ejemplo. No, eso no debería suceder. Ahora, si después lo quieren leer, maravilloso, pero de buenas a primeras no. Javier, ¿y tú has tenido alumnos que después hayan querido también seguir y lograr ser profesor como tú has sido, en el fondo, estudiando los posgrados? Porque es como Mira, ser médico de alguna forma. O sea, son muchos años de estudio para... sí, mira, lamentablemente, así, he tenido alumnos interesados en seguir leyendo, y eso ya es un gran avance. Pero yo creo que he sido un fracaso en vocaciones académicas, porque no he sacado ninguno que se haya animado realmente el camino completo. Eso significa seguir en el mundo académico, hacer el doctorado, dedicarse a publicar, etcétera, etcétera. Y ese es un problemazo. Y como conversamos más de alguna vez, esa es una de las razones por las cuales también es importante que la Asociación de Ética Empresarial siga funcionando y siga adelante, porque el gran problema que tenemos hoy día es que no hay profesores, no hay una cantidad suficiente de profesores ni de ética profesional ni de ética empresarial. Si uno saca las Y cuentas, que no es muy generalmente, difícil. y generalmente los que son profesores, digamos, ¿cómo llegan a ser profesores actualmente? Es como que, no sé, tienen otra profesión y después toman un acercamiento o... Mira, lo que sucede habitualmente, sobre todo en las facultades de economía, ingeniería comercial o de administración y en las escuelas de negocio, y sucede cada vez más, es que el profesor sea alguien que ha hecho una carrera académica, en el sentido de que sea una persona que, si bien puede haber tenido una carrera de origen, que puede ser ingeniería civil, por ejemplo, después ha participado en la industria, ha tenido pegas en la industria, haya vuelto al mundo académico a hacer clases, a hacer un doctorado, a dedicarse a investigar y a publicar. Es decir, en los últimos años en Chile, y esto yo creo que es muy bueno, la actividad académica se ha ido profesionalizando quizás en los últimos 20, 30 años, ha ido llegando más gente,
pero no llegan como quizás sucedía antes a simplemente dar clases, sino que a participar en todas estas labores que son propias del académico hoy día, que son investigación, difusión, clases, etc. Entonces, claro, eso si bien es muy bueno para las universidades porque tiene un capital humano mejor preparado, también pone barreras de entrada importantes porque significa, claro, en la medida en que uno quiere dedicarse 100% a esto, probablemente la universidad te va a pedir el doctorado, o por lo menos algún magíster, Master of Science, o algún programa de posgrado más bien orientado a la actividad académica. Entonces, claro, decirle a un alumno en cuarto o quinto año si le interesa esto, ya lo ve muy lejano todavía, porque tampoco tiene porque curiosamente tampoco saben muy bien lo que hacen sus profesores, ¿eh? Eso también es otro gran punto, porque ellos ven al profesor en la sala de clase. Dicen, Claro. este señor, no sé, en enero y febrero estará, desde diciembre a marzo está de vacaciones. Guatita al sol. Claro, y no es así, te voy a decir, tenemos un montón de otras actividades que ellos no ven, y eso es mala cosa. Entonces, nada, yo he hecho el esfuerzo, de repente aparecen alumnos que yo digo, mira, podrían tener interés, pero he sido un fracaso total en eso, no he conseguido a alguien que en este momento esté haciendo el doctorado y esté dedicado a estas cosas. Pero bueno, llegará de alguna manera. Perseverancia nomás, pues, Javier. Así es. Pero ¿sabes qué? En el límite, esto es una opinión muy mía, pero en el límite, si es que nunca se diera, igual sigue siendo importante el haber hecho estas clases, y también la actividad de la Asociación de Ética, por ejemplo. O sea, ¿cómo logramos, en el fondo, construir comunidad finalmente? Y ahí es donde viene mi siguiente pregunta hacia ti, Javier, que ¿cómo visualizas tú, con todo lo que has podido profundizar, con las personas también con las cuales tú has tenido la oportunidad de rodearte, de entablar conversaciones? ¿Cómo logramos, y en ese sentido, influir de mejor forma, en el buen sentido de la palabra lo digo, sobre la elevación de conciencia, a lo menos? ¿No es cierto? Con esta situación de ética. ¿Cómo tú visualizas este rol? Mira, gente, que haya más gente. Gente interesada y preparada y formada y dedicándole tiempo. Porque yo tengo la impresión de que, un poco también en la línea que te decía al principio, yo tengo la impresión de que hay buena recepción de la ética empresarial en general, en la industria, en las universidades. No es un mal tema, básicamente. Pero en este momento dependemos de que haya mucha gente en distintos lugares, en distintas posiciones y en distintos ámbitos en que puedan dedicar parte o gran parte de su labor profesional a estos temas. Nosotros cuando pensamos la asociación en su origen, veíamos que esto no podía ser solamente un grupo de profesores o académicos, sino que debía integrar consultores y directores de empresas. ¿Qué es lo que finalmente sucede? Y eso porque, claro, nosotros veíamos que el consultor de empresa dedicado a los temas de ética organizacional, cultura y ética, etcétera, etcétera, es un factor muy relevante. Y ojalá tenga que haber muchos de esos más. Algunos de esos, quizás con un buen magíster, una buena preparación, pueden dar clase, evidentemente. En el caso de los directores, los gerentes, o que tengan un rol más bien directivo dentro de la empresa, también es muy importante que sean receptivos de esto y que vean que no es solamente un problema de declaración de principios, sino que tiene que ver con todas esas gestiones que le agregan valor a la empresa en términos más bien cualitativos, ¿no? Que es lo que conversábamos recién. Ahora, siempre nos va a faltar un poco esta patita de más académicos, puros y duros en las universidades, en las escuelas de negocios que estén dedicados a esto. Pero en la medida en que existamos algunos, también es importante que nosotros mismos nos dediquemos a publicar y a difundir conocimiento y sacar adelante esas publicaciones que han sido la consecuencia de nuestra propia labor de investigación, que les sirvan a otros para dar clases. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, lo que hace la Universidad de Chile, donde está Teo Vygotsky, está la Reinaria de Chavarri, por ejemplo, con el Observatorio de Sostenibilidad, muy bien, porque van sacando documentos, van enseñando, van dejando documentos libres y van enseñando. Nosotros, en el Centro de Ética Empresarial acá en el ESE, hacemos lo mismo y vamos sacando documentos y queremos hacer mucho más. Entonces, yo creo que esto, en la medida en que vaya apareciendo más gente interesada, más gente con buena capacidad profesional, que se dedique tanto a la consultoría como a las clases, al mundo académico o estén en las empresas, vamos haciendo de a poco. Ahora, en el caso de nosotros, los académicos,
es muy importante mira, que seamos muy generosos con el conocimiento. Porque, y esto te lo digo por ¿Y eso es experiencia. normal que sea esa generosidad, Javier? No tanto, porque, no tanto porque hoy día un académico se lo valora en su productividad científica, en lo que él va produciendo, en un buen paper, en un buen journal, que probablemente de una revista que está en extranjero, no en Chile, y eso lo lee muy poca gente, porque es un material muy técnico, ¿no? Claro. Entonces, quitarle tiempo a las horas de investigación, que es lo que más nos gusta, para dedicar a escribir y desarrollar contenido que sea más bien de difusión, yo creo que en muchos casos requiere cierta generosidad, porque claro, es un bien mayor, es un bien mayor, es mejor que el paper hay que escribirlo igual y hay que publicar igual, pero hay que dedicarle tiempo a esto. Y eso significa energía, tiempo, dedicación, etcétera, etcétera. Entonces, mira, hay que ser generoso. Y si no, no va a funcionar, porque en la medida en que haya muchos profesores, muchos académicos que vayan siendo generosos, publiquen y dejen a disposición este tipo de conocimiento, bueno, habrá otra gente que se entusiasme, que pueda tomar esos recursos, dar las clases, ayudar, promover, e ir generando esta cultura de ética empresarial. Te fijas que se va desarrollando entre distintos actores, el mundo de la consultoría, la empresa, la universidad, etc. Eso. Javier, y te puedo hacer una pregunta, porque cuando nosotros hablábamos un poco de la misma entrevista ahora y la conversa, hablábamos de lo que era la sostenibilidad finalmente como consecuencia, pues también hablábamos de dos elementos, uno por un lado el bien común y un concepto de excelencia empresarial. Entonces, la pregunta tiene que ver con hablar, ¿cuál es la mirada o la relación entre, no sé, ética y la excelencia empresarial? Mira, ya, sí, dejando un poco el problema del bien común y la sostenibilidad, eh, yo creo que así, cualquier profesional tiene alguna claridad respecto de lo que es ser excelente en su propia profesión. En el sentido de que además que cualquier actividad profesional tiene rendimientos más o menos objetivos, que son dinero, prestigio, qué sé yo. Hay algunos otros elementos que son aún más importantes, que tienen que ver con cómo esa profesión le consigue un bien a la comunidad, ¿no? Un bien común. Es decir, el médico entiende que su función, además de lo que él gana, de su prestigio, qué sé yo, su función es la salud de sus pacientes, la salud de la población, conseguir la salud, ¿no? Y, y en el fondo, de eso se desprende también el carácter vocacional del trabajo, en el sentido de que yo puedo reflexionar sobre mi propia vocación, entendiendo en qué es lo que me gusta aportar, cuál es ese bien que es parte del bien común, lo que me gusta aportar. Ahora, si eso no está claro, es muy difícil enseñar ética, porque en el fondo uno le enseña al médico una ética médica en función de lo que se quiere buscar con esa profesión, la medicina y la salud. Y desde ahí puede haber un razonamiento moral más o menos ordenado. Es decir, mira, yo lo que estoy haciendo está bien o está mal, porque de alguna manera va en contra o va en la línea de lo que quiere esta profesión en su bien final. El médico, la salud. Yo busco la salud del paciente. Y en ese sentido, yo te diría que cuando vemos aquello que identifica la excelencia en la actividad empresarial o profesional, cualquiera de nosotros, eso significa que tenemos que buscar cuál es ese bien que nosotros queremos aportar en la sociedad. Es decir, ¿qué es lo que hace el ingeniero comercial, el administrador o el empresario que consigue un bien común y que de alguna manera define su propia vocación? Claro. Ahora, yo creo que eso es el bienestar de la población a través de lo que pongo en el mercado, de los productos y servicios que pongo en el mercado. Es decir, que lo que vendo o el servicio que doy a la gente le genere bienestar y que eso sea rentable, una relación de rentabilidad. Si le vendo algo, me lo compran, lo tocan. Claro, pero la definición ahí de stakeholders también no es inocente. No, para nada, efectivamente. Y efectivamente ahí hay un problema de bienestar. ¿Sí? Yo consigo bienestar a través del mercado. Así que la gente vaya al supermercado y el supermercado esté abierto, esté ordenado, los precios sean buenos, etcétera, etcétera. Eso me consigue bienestar. Porque si el supermercado no está abierto, yo no celebro mi cumpleaños, no tengo a quién invitar, porque no hay comida, cosas así. Pero además el administrador de empresa tiene
tiene otra función que está asociada al trabajo, que es organizar el trabajo de la gente dentro de la empresa. Y que las personas que trabajan en la empresa, siendo muy productivas y teniendo mucho mérito en lo que hacen, se ganen un sueldo que también les permite vivir bien y tengan un tipo de trabajo que les permite vivir bien, no solamente por lo que consigan, sino porque esa actividad en sí misma sea una buena actividad, es decir, que las condiciones sean buenas, etcétera, etcétera. Es decir, raya para sumar, un administrador, un empresario, un ingeniero comercial tiene como su fin bienes y productos en el mercado para conseguir bienestar y en la organización del trabajo para conseguir bienestar en esos que trabajan. Ahora, si nosotros tenemos eso en vista como lo que identifica la excelencia de la empresa, la excelencia del empresario, la excelencia del directivo, ahí podemos hacer clases de ética porque estamos mostrando que lo que yo hago contribuye más o menos a ese bienestar, ¿no? A esa excelencia, y que lo puedo hacer siempre aún mejor. Yo creo que esto es quizás discutible y opinable, pero yo creo que si no tenemos esa perspectiva de finalidad, caemos en el fondo en una ética que es simplemente cumplimiento de normas, ¿no? Es decir, lo hago bien o lo hago mal porque cumplí o no cumplí una norma. No porque me esté pensando de qué manera yo puedo ser mejor, excelente, cómo agrego valor en el bienestar de la gente a través del mercado rentable, cómo agrego valor en los trabajadores a través de formas de trabajo que sean bien productivas y que permitan el desarrollo de esas mismas personas, y así sucesivamente. Entonces, la excelencia en este sentido es un elemento clave, ¿verdad? Y dentro de la excelencia, identificar cuál es específicamente la excelencia del buen empresario, de la buena empresa, del buen administrador, del buen directivo. Eso es. No sé si se llama más claro, pero a eso se refiere. No. Sí, y la verdad, y finalmente también, como me resuena mucho, la verdad, Javier, también con el concepto de la transformación, que tiene que ver, ¿no es cierto?, es parte del claim de lo que es este programa mismo, que la transformación, en el fondo, tiene que ver con esa sostenibilidad, que es la palabra final que tú elegiste también, ¿no es cierto?, para esta conversa. Que en cómo, si en la medida que nos vamos transformando, ¿no es cierto?, ahí no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino que es la que se adapta mejor al cambio. No es un darwinismo esta cuestión. No, para nada. No por lo menos desde mi punto de vista, no es un darwinismo. No, yo te diría que a ver, la sostenibilidad a mi juicio, es un problema de orden moral o ético, ¿no? Es un asunto que le compete a la ética. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad está asociada principalmente, es decir, es una característica de las instituciones. Es decir, son las instituciones las sostenibles, porque son organizaciones, formas de organización de la actividad que permanecen en el tiempo. Perfecto. Incluso la misma palabra de instituir algo tiene que ver con eso, con dejarlo como fijo de una manera, pero de una manera que permanezca en el tiempo. Por eso instituyo algo, ¿no? No para que se acabe, sino para que dure. Entonces, de ahí viene el carácter institucional de nuestra organización. Es decir, la pichanga que organizamos para jugar el fin de semana no es una institución, porque se acaba la pichanga y se acaba el grupo. La liga no, la liga de fútbol es ya más bien una institución porque debería tener una duración en el tiempo. Ahora, ¿por qué es un asunto de orden moral esta cuestión? Porque nosotros requerimos instituciones para desarrollarnos humanamente, es decir, para ser mejores personas. Entonces están las instituciones educacionales, está la familia como institución, y está la empresa como institución. La empresa también es una institución. Y dice, claro, ¿pero por qué? ¿Por qué es importante que duren? Porque el propio desarrollo personal es infinito. Es decir, una persona puede desarrollarse siempre, ¿no? Hasta que nos pongamos gaga y viejos y nos cerramos ya más, ya perfecto. Pero mientras tanto podemos seguir adelante, ¿no? Creciendo humanamente y ayudando a otra gente a crecer. Entonces, por eso es importante que estas organizaciones nos acompañen siempre, tengan esa suerte de perduración en el tiempo, no porque el objetivo sea el mantenimiento de la organización en el tiempo en sí mismo, sino las personas que participan de ella y que pueden estar siempre desarrollándose gracias a que las instituciones permanecen. Esa es la lógica de esta cuestión. Entonces, claro, no es porque yo me interese que las instituciones estén siempre porque estén siempre, no. Me interesa que estén siempre para que hayan condiciones estables de desarrollo humano. Eso es el punto. Perfecto. Y el desarrollo humano es un problema moral, ¿no? Es el problema moral, en estricto rigor.
Porque ese desarrollo humano llevado a la práctica y ser mejor persona, vivir mejor y ser más feliz, el problema es que le compete a la ética. Ahora, pero también las instituciones tienen que cambiar, no solamente permanecer como rígidas, sino que es permanecer mejorando. Entonces, es decir, permanezco, pero voy mejorando la calidad institucional. Las instituciones y para mí, el tema de la transformación, yo por lo menos siento que tiene que ver justamente con ese punto, Javier. Claro, y ahora, ¿por qué? Porque resulta que nosotros, los seres humanos, mejoramos en la medida en que vamos también mejorando esas instituciones. Cuando yo voy transformando para bien, haciendo las cosas mejor, cuando voy mejorando las relaciones, cuando el trabajo es más colaborativo, es mejor trabajo, es más productivo, es más eficiente, incorpora inventiva y nuevas tecnologías, y sí, estoy mejorando la institución. Pero de paso, lo que estoy haciendo, y es lo más importante, me estoy mejorando yo mismo y a las personas con las que yo trabajo. Entonces, el cambio y la innovación y las mejoras y las optimizaciones y todas estas cosas también tienen una raíz en el desarrollo humano. Claro, no es que me interese simplemente que las instituciones sean mejores y más complejas. Me interesa que las personas que participan de esas instituciones las hagan mejores y más complejas, porque haciéndolo probablemente se van a hacer mejores personas. ¿No? Van a ganar en habilidades, conocimiento, experiencia, visión. ¿Te fijas? Y eso es trascendencia, y eso es legado también. Buenísimo. Y eso es querer hacer, claro. Yo trasciendo de mí mismo. Si aquí la figura contraria siempre es la del funcionario, ¿te fijas? En el sentido peyorativo de la palabra. El que hace mecánicamente lo mismo siempre, no cambió nada. Yo dice, claro, es que el problema de ese es que él no mejoró nada. Ahora, este problema es antiguo como es antiguo la humanidad, porque es el problema de la revolución industrial. La gente hace siempre lo mismo, mecánicamente. Y el problema de la producción en China, hacen siempre lo mismo. Uno mira cómo fabrican el iPhone y uno dice, es que es notable, porque uno primero se puede imaginar que es una cosa súper sofisticada, pero tiene un grupo importante de trabajadores poniendo a mano con unas pinzas ¿sí? la cámara del iPhone. Siempre lo mismo. Sí, claro, ese no está haciendo nada por la institución, no está haciendo un aporte desde sí mismo, desde su propia originalidad en la institución, en la transformación y el cambio. Entonces, ¿está mejorando? No, se está de alguna manera deteriorando. Y eso, curiosamente, lo dice Adam Smith, es decir, en La riqueza de las naciones esto está súper claro. ¿Sí? Smith lo tenía claro. Y algunos otros, es decir, bueno, no vamos a hablar de Marx, pero Smith lo tenía claro, sí, absolutamente. Entonces, yo diría, claro, siempre el problema de la sostenibilidad y de la sostenibilidad de las instituciones es un problema que se justifica, es un asunto que se justifica por el desarrollo de las personas que constituyen esa comunidad, esa institución. Y que mejorando la misma institución, ellos mismos se hacen mejores personas. Javier, querido, estamos con el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo. Tú sabes que me quedaría 2 horas escuchándote y te quiero agradecer realmente. Ojalá que esta sea una instancia también que nos permita seguir desarrollando nuestra asociación de ética. Así que agradecerte y desearte todo lo mejor a futuro. Que saque unos buenos docentes ahí, que logre su sueño. Que salga alguna vocación académica. Sí, ojalá, pues. Sí, bueno. Y si no, igual estáis tocando la vida de muchas personas, Javier. Y eso también es importante de reconocerlo. Ojalá que así sea. Sí, ¿no? Y es relevante, nos da lo mismo, al contrario. Es parte integral, para mí por lo menos, de ser sostenible. Esa es la verdad. Así que te quiero agradecer montones. Yo te felicito por el programa. Yo creo que es una iniciativa extraordinaria también. Así que nada, muy bien, que siga adelante, que tenga sostenibilidad y que dure muchos años. Así que nada, póngale nomás. Pongámosle ahí con la innovación ahí, a ver qué pasa. Así que no, te lo agradezco montones, Javier, y te mando un abrazo muy, muy grande. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, vamos a estar también respondiendo preguntas que se den. La idea es poder establecer puentes de comunicación y como hablamos, todo con un noble propósito. Así que muchas gracias, Javier, de verdad. Ya pues, bueno, muchas gracias, un abrazo y gracias a todos. Que estén muy bien. Chau, gracias, Javier.